Hola, hola, mis chismosos favoritos. QU Copyright alegró a tenerlos de vuelta a QU, en su canal preferido para las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos romances que nos roban el aliento. Hoy, Prepul Rense, te tenemos un bombazo digno de titulares en letras gigantes de Method Demir y Can Yaman. Los mismos que nos hicieron suspirar con Erkenci Kwai, los que creemos que su amor trascendió a la pantalla. Parece que algo se estuvo cocinando en Brasil. Y no estamos hablando de un viaje de placer cualquiera. Los rumores estuvieron más que encendidos, las redes sociales echan humo y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos atrás. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, desde las pistas muy sutiles hasta las teorías muy descabelladas. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, tomen palomitas y Prepul Rense para un viaje lleno de interrogantes, especulaciones y por supuesto, mucha emoción superíndice 3N. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telenovela de la vida real, du copyright déjenme recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Ese botoncito rojo que es tu abajo. No se lo pierdan. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, exclusivas y chismorreos jugosos. Además de ese, nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido. Asu que ya saben, clic y bienvenidos a la familia. Ahora sin mur ese preámbulos, vayamos al grano. QU Copyright estuvo tramando de Method Demir y Can Yaman en Brasil. La chispa saltó superíndice 3 hace unos días, cuando empezaron a circular fotos y vídeos en las redes sociales. Primero fotos de Demet disfrutando de las playas de Río de Janeiro, luciendo espectacular como siempre. Luego imágenes de Can Yaman, aparentemente en el mismo hotel, aunque intentando pasar desapercibido. Claro, pasar desapercibido cuando eres Can Yaman es casi una misión superíndice 3N imposible. Su aura de galur N turco, su estilo inconfundible, es como pedirle al sol que no brille. La primera reacción superíndice 3N, obviamente fue de sorpresa. Después copyright ese de todo, han pasado aún más menos desde que Erkenci Kwai terminó superíndice 3, y ambos han seguido caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Demet se casó superíndice 3 y aunque su matrimonio terminó superíndice 3, se le ha visto radiante y enfocada en su carrera. Can por su parte ha estado trabajando en proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes y manteniendo un perfil público bastante activo. Ha sido elogiado por su trabajo en Italia, consolidando su estatus como una estrella internacional. Entonces, QU Copyright los lleva a Brasil al mismo tiempo. A QU es donde las teorías empiezan a florecer como flores en primavera. La primera, y la más obvia para muchos, es una reconciliación superíndice 3N. Su copyright suena a guión de telenovela. Pero, ¿acaso no nos encantan las telenovelas? La química entre Demet y Can era innegable en Erkenci Kwai, y muchos fans siempre han mantenido la esperanza de que ese amor traspasara la pantalla. Tal vez, simplemente tal vez, el tiempo ha curado heridas y los ha acercado nuevamente. Recordemos esos momentos llenos de miradas intensas, sonrisas CU superíndice 3 cómplices y la palpable tensión superíndice 3N sexual que aqua que la pantalla chispeara. ¿Podrá ser que esa chispa se haya reavivado en las cálidas playas brasileu más menos as? Sin embargo, no todo el mundo estuvo convencido de esta teoría romántica. Algunos sugieren que podrá tratarse de un proyecto profesional. Se imaginan una serie o película protagonizada por Demet y Can, ambientada en Brasil. Será uno con diéresis copyright sito asegurado. Brasil es un mercado muy importante para las producciones turcas, y combinar a estas dos estrellas con el encanto de Brasil será una jugada maestra. La belleza exu superíndice 3 tica de Brasil, su vibrante cultura y el ritmo contagioso de la samba serán el telu superíndice 3N de fondo perfecto para una historia de amor y pasión superíndice 3N. De hecho, algunos rumores apuntan a que podrán estar negociando un contrato con una plataforma de streaming para una nueva serie. Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max, las grandes plataformas estarán luchando por asegurarse los derechos de este proyecto estrella. Imaginen la campau más menos a de marketing, de Method Demir y Can Yaman, juntos de nuevo, en una serie que te robaru el aliento, será un bombazo. Otros, muy osados, sugieren que podrán estar grabando un comercial para alguna marca importante.
Imaginen la publicidad. Demet y Can juntos promocionando, no su copyright, Cafu copyright brasileu más menos o. Vender 1 millones. O tal vez una lunea de trajes de Bau más menos o inspirada en las playas de Rio. Las posibilidades son infinitas. Otra teoría un poco común de ese pragmutica es que simplemente coinciden en Brasil por motivos separados. Demet podrá estar de vacaciones disfrutando del sol y las playas, tal vez buscando un respiro de su copyright ese de su divorcio, un momento para recargar energías y reconectar consigo misma. Mientras que Can podrá estar en Brasil por algún compromiso profesional, como un evento o una campaña más menos a publicitaria, aprovechando su creciente popularidad internacional para expandir su marca personal. Su es la teoría menos emocionante lo su copyright. Pero no podemos descartarla por completo. A veces la vida real no es tan dramática como una telenovela. Lo que es cierto es que ambos han sido muy discretos con su presencia en Brasil. Ninguno de los dos ha publicado fotos juntos en sus redes sociales y han evitado ser vistos en público. Esto, por supuesto, alimenta a un mundo de las especulaciones. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué copyright tanto secretismo? ¿Serú que estuvieran intentando proteger su intimidad? ¿O serú que estuvieran jugando al gato y al rato superíndice 3N con los medios y los fans? Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales. Los fans convertidos en autocopyrighticos detectives han estado analizando cada foto, cada vídeo, cada comentario, buscando pistas que puedan desvelar el misterio. Han comparado la ropa que llevan, los lugares que visitan, incluso el color del cielo en sus fotos, todo con tal de encontrar una conexión superíndice 3N. Han creado grupos de discusión superíndice 3N online, donde comparten sus hallazgos, teorías y esperanzas. La comunidad de fans de Erkenci Kwai es incansable. Algunos han notado que ambos han estado en los mismos restaurantes, aunque no al mismo tiempo. Por ejemplo, se dice que ambos visitaron un famoso restaurante de mariscos en Copacabana con solo un día de diferencia. ¿Casualidad? No lo creo. Otros juran haberlos visto juntos en un centro comercial, aunque la calidad de la foto es tan mala que podría ser cualquiera. La imagen es borrosa, pero la figura masculina se parece inconfundiblemente a Can Yaman, con su característico peinado y su porte atlu copyright tico. Pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Además de ese, no podemos olvidar el factor fanservice. Los productores y representantes de ambos actores son muy conscientes del impacto que tienen Demet y Can juntos. Saben que una simple foto o un comentario ambiguo puede generar una ola de entusiasmo y mantener viva la llama de Erkenci Kwai. Un simple me gusta en Instagram puede desatar un frenesio en las redes sociales. ¿Asu qué? ¿Es posible que es tu copyright N jugando con nuestros sentimientos? Por supuesto. El mundo del espectáculo es Asu y nosotros como espectadores estamos encantados de participar en el juego. Es parte de la magia del entretenimiento. Pero se ayuda de las teorías y las especulaciones, lo que realmente importa es que Demet y Can es tu copyright N bien y sean felices. Si es tu N juntos, genial. Cero a la confirmación superíndice 3N de que el amor puede superar el tiempo y la distancia. Si no, también copyright N. Lo importante es que sigan brillando con su talento y que nos sigan regalando momentos inolvidables. Que sigan inspirando a sus fans con su trabajo y su pasión superíndice 3N. Ahora, antes de que sigamos teorizando sin parar, vamos a repasar lo que sabemos con certeza. Demet y Can estuvieron en Brasil. Han estado en los mismos lugares, aunque no siempre al mismo tiempo. No han publicado fotos juntos en sus redes sociales. Y el mundo entero estuvo hablando de ello. La prensa turca brasileu más menos a internacional estuvo cubriendo la noticia con gran interu copyright S. ¿Qué copyright significa todo esto? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que vamos a seguir investigando, buscando pistas y manteniendo copyright los informados de cualquier novedad. Vamos a estar atentos a sus redes sociales, a las noticias de la prensa, a los rumores de la industria. No nos perderemos ni un detalle. Asu que no se despeguen de este canal, porque la historia de Demet Özdemir y Can Yaman en Brasil aún no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Prepárense para mundos giros inesperados, revelaciones sorprendentes y emociones a flor de piel.
Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de misterio y especulación superíndice 3N. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recordemos los puntos clave: Demet y Can, juntos en Brasil, un mar de rumores, teorías de reconciliación superíndice 3N, proyectos profesionales y mucho secretismo. La pregunta del millón superíndice 3N sigue siendo, ¿Q copyright estuvene tramando realmente? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando con un final feliz para esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar aquí, por su apoyo incondicional y por compartir su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Su entusiasmo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido y a mantenerlos informados de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen que esto pasando entre Demet y Can en Brasil? ¿Creen en la reconciliación superíndice 3N? ¿O piensan que se trata de un proyecto profesional? ¿Quizá es una combinación superíndice 3N de ambos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y debatir sobre este tema que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o no se corten. Espero copyright sense libremente. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones. Así se aseguran de ser los primeros en enterarse de cualquier novedad sobre este y otros chismes jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con chismes, exclusivas y sorpresas. Hasta la superíndice 3ª, y que sigan más menos ando con Demet y Can en las playas de Brasil. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, disfruten del drama.